Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel está preparando una invasión terrestre del Líbano. Son las fuertes declaraciones del presidente libanés ante los últimos ataques israelíes en el sur del país. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que ampliarán sus operativos en tierra, en la que afirman es una campaña para inhabilitar a la milicia chiita Hezbollah. Advierten que la guerra se extenderá por varias semanas más. Estos son nuestros titulares. Israel destruyó el principal puente que une al sur del Líbano con el resto del país, en lo que el gobierno libanés denuncia como una violación flagrante de su soberanía. El ejército israelí afirma que la lucha contra Hezbollah, estrecho aliado de Irán, apenas está comenzando, mientras la milicia continúa atacando posiciones en suelo israelí. Además, Donald Trump da un ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz, crucial para el transporte de petróleo. El presidente estadounidense amenaza con la destrucción total de las plantas de energía iraníes si Teherán no rehabilita el paso marítimo. Irán responde que cualquier ataque desatará bombardeos contra instalaciones energéticas en todo el Golfo Pérsico. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó este domingo el bombardeo de un puente estratégico en el sur del país perpetrado por Israel y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen el preludio de una invasión terrestre. El ejército israelí atacó el crucial puente situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país. Esto ocurre luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas por la organización Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea. Mientras tanto, en el norte de Israel falleció este domingo el primer israelí por un cohete lanzado desde el Líbano en un ataque reivindicado por Hezbollah. El ejército israelí está investigando si el incidente fue efectivamente causado por un proyectil procedente del Líbano o si se trató de fuego amigo. Establecemos contacto con la ciudad de Beirut. Allí se encuentra el periodista Joan Cabasés para ofrecernos más detalles de la sensible situación en el Líbano. Joan, muy buenas noches para vos. ¿Qué motivos tiene el presidente del Líbano para asumir que Israel está preparando una invasión terrestre de su territorio? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el presidente se puede fijar primeramente en la historia. Estos días asistimos a la quinta invasión terrestre que Israel lanza sobre su vecino Líbano en 4 décadas. Además de eso, las declaraciones israelíes también dan un indicio de ello. Hemos visto en días anteriores como el gobierno de Israel ha declarado el objetivo de manera pública de ocupar una parte del sur del Líbano. No ha detallado hasta qué punto, para adquirir el control de esa zona, vaciarla de población civil y construir una zona de seguridad, ellos dicen, que proteja al norte de Israel. Luego vemos además como la idea de establecer asentamientos civiles en el sur de Líbano, hasta el río Litani, es una idea que está presente en Israel. Algunos la defienden desde una perspectiva de seguridad. Ellos dicen que la población civil en el sur del Líbano por parte de Israel va a impedir el retorno de Hezbollah a ese territorio. Otros lo hacen, en cambio, desde una perspectiva bíblica, persiguiendo la consecución del gran Israel. Sin embargo, vemos cómo esa extensión civil hacia el río Litani por parte de Israel podría tener trampa, puesto que Israel podría después alegar que necesita ocupar territorios más al norte para proteger a esa población civil. El discurso que sigue sin duda Israel se concentra en Hezbollah. Eso sí, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó que la lucha contra Hezbollah, citamos, apenas está comenzando. Joan, ¿qué implicaciones tendría una escalada de la violencia en el Líbano en un conflicto que ya está desestabilizando a toda la región? Sí, como dices, lo que se teme no es tanto una escalada, sino lo que ya está sucediendo en este país. Hemos visto cómo la ofensiva israelí, que se encuentra en la tercera semana en Líbano, ha provocado una crisis humanitaria de magnitudes colosales. Aquí en Líbano, una quinta parte de la población nacional ha estado forzosamente expulsada de sus casas, que es algo que prohíbe el derecho humanitario internacional. Tanto el gobierno de Líbano como los grandes grupos humanitarios dicen no estar preparados para afrontar la crisis humanitaria que padece Líbano. Hablamos de más de 1 millón de personas desplazadas. Si esta ofensiva se mantiene en el tiempo, habrá 1 millón de personas o todavía más que habrán dejado atrás
sus casas, sus hospitales y sus colegios y que se encontrarán en el limbo. Además, la ofensiva israelí está convirtiendo el sur del Líbano en un manto de escombros, algo parecido a lo que la ofensiva israelí contra Hamás en Gaza ha provocado en ese enclave palestino y algo parecido también a lo que Israel está haciendo en algunas partes del sur de Siria. Muchos se preguntan si el resentimiento y el dolor que estas acciones provocan en la región van a garantizar la seguridad futura del Estado de Israel. El Líbano teme agresiones aún mayores por parte del ejército israelí. Joan Cabasés con los detalles desde el Líbano. Muchísimas gracias, Joan. Y en Cisjordania, un nuevo ataque de colonos israelíes dejó este domingo al menos 10 palestinos heridos en la localidad de Deir al-Hattab. Este ataque se produjo luego de varios episodios violentos contra residentes palestinos que se registraron en diferentes puntos de Cisjordania durante la noche del sábado. Desde el inicio de la ofensiva bélica que mantienen Israel y Estados Unidos contra Irán, se han disparado los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania. Solo durante los primeros 4 días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos israelíes en 37 comunidades palestinas, según confirmó la ONG israelí Yesh Din. Irán amenazó por su parte este domingo con destruir infraestructuras clave en todo Medio Oriente en respuesta al ultimátum emitido anoche por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen en Teherán. Si no se reabre el estrecho de Hormuz para el comercio mundial de hidrocarburos en 48 horas, Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande, afirmó Trump en un mensaje publicado la noche del sábado, hora local, en su red social Truth Social. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos geoestratégicos más importantes del mundo y es clave para la exportación de petróleo de países como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Irán advirtió que cualquier ataque contra sus plantas eléctricas desencadenaría represalias que dañarían instalaciones energéticas de forma irreversible. Así hablaba el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes en televisión nacional. Si se cumplen las amenazas de Estados Unidos contra las centrales eléctricas de Irán, implementaremos las siguientes medidas punitivas. El estrecho de Hormuz será cerrado por completo y permanecerá cerrado hasta que se reparen nuestras centrales eléctricas dañadas. Todas las centrales eléctricas, así como la infraestructura energética y de tecnologías de la información y comunicación del régimen sionista, serán objeto de amplios ataques. Todas las empresas similares en la región que tengan accionistas estadounidenses serán destruidas por completo. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para ofrecernos más detalles de esta noticia en desarrollo. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué podemos esperar si Irán no acata este ultimátum, considerando que Donald Trump no siempre cumple con sus amenazas? La Casa Blanca ha establecido que la guerra con Irán duraría entre 4 y 6 semanas y a medida que entramos en esta cuarta semana, aquí en Washington se percibe que el presidente Trump está llegando a un momento de decisión última de hacia dónde va el conflicto. Por un lado, recordemos, el propio viernes el propio presidente Trump había asegurado que ya se estaba en una etapa para cerrar el conflicto. Esto no necesariamente significaría que Estados Unidos haya cumplido con todos sus objetivos, pero si se decide avanzar por la otra opción de atacar las plantas eléctricas, aquí en Washington se asume que eso profundizaría el conflicto ante una represalia amplia por parte de Irán contra plantas desalinizadoras y otros elementos de infraestructura energética de países del Golfo. Así es que, por un lado, está el deseo de Trump de salir pronto y, por otro lado, si decide atacar, la profundización de un conflicto extendiendo en el tiempo lo que él dijo, la guerra solo duraría entre 4 y 6 semanas. Se profundizaría no solo el conflicto, sino también la crisis energética. De desatarse ataques a gran escala contra infraestructuras energéticas, José, veríamos casi que con seguridad un aumento aún mayor de los precios del petróleo. ¿Puede permitirse el presidente dar ese paso con electores ya molestos por el aumento del costo de vida en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos cunde el pesimismo alrededor de la guerra con Irán. Hoy conocimos una encuesta de la cadena CBS que asegura que 57% de los estadounidenses creen que el conflicto con Irán va mal. Y en específico en el tema económico, un 32% ya cree
que esta guerra podría llevar a una recesión en Estados Unidos. Esto no debe de llevar sorpresa porque en buena parte del país se ha visto un incremento en el precio de las gasolinas específicamente, y como bien dices, ya las empresas en Estados Unidos y los consumidores están asumiendo que al menos en el corto plazo y algunos en el largo plazo este precio podría profundizarse, y obviamente con una escalada del conflicto esto pues se prolongaría en el tiempo. José Díaz Briceño, con la perspectiva en Washington de los últimos acontecimientos en Medio Oriente. Muchísimas gracias, José. Dejamos atrás Medio Oriente para fijar la mirada en la otra guerra en curso, la de Europa. Negociadores estadounidenses y ucranianos terminaron este domingo una ronda de reuniones de 2 días para intentar reimpulsar las conversaciones destinadas a acabar con la guerra en Ucrania. Mientras tanto, Rusia y Ucrania han intercambiado ataques cruzados con drones y misiles en las últimas horas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que ve señales de un posible nuevo intercambio de prisioneros con Rusia. Según Zelensky, lo importante ahora es que se logren avances diplomáticos para poner fin a la guerra. Las negociaciones, recordemos, estaban estancadas desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero. Es un día de importantes comicios aquí en Europa. Francia celebró la segunda vuelta de las elecciones municipales. La ultraderecha logró conquistar Niza con la victoria de Éric Ciotti, aliado de Marine Le Pen, en la quinta mayor ciudad de Francia, pero no pudo imponerse en Marsella ni en París. Con los colegios de votación ya cerrados, Ciotti logró el 45% de los votos frente al 39,5% que obtuvo el alcalde saliente tras casi una década en el poder, el centrista Christian Estrosi, según las primeras proyecciones. La izquierda conservó París y Marsella. En París se impuso el diputado socialista Emmanuel Grégoire y en Marsella fue reelegido como alcalde el socialista Benoît Payan, según las primeras estimaciones. Estas elecciones eran consideradas un termómetro del avance de la ultraderecha en el país y anticipan el escenario político para las elecciones presidenciales previstas para el año 2027. Mientras tanto, aquí en Alemania, el partido del canciller federal Friedrich Merz, la Unión Cristiano-Demócrata CDU, ganó este domingo las elecciones en el estado federado de Renania-Palatinado, en el oeste del país. De esta forma, la CDU desbanca a los socialdemócratas del gobierno de este estado federado que llevaban gobernándolo 35 años. El partido de ultraderecha, Alternativa para Alemania, habría duplicado el resultado de 2021 y se sitúa como tercera fuerza. De acuerdo con las proyecciones de las cadenas de televisión públicas ZDF y ARD, en una ajustada carrera por el primer puesto, la CDU habría obtenido un 30,8% de los votos y el SPD un 25,8%. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. En Siria, cientos de personas protestaron en la capital, Damasco, contra la restricción a la venta y consumo de alcohol. Las autoridades municipales prohibieron su venta en gran parte de la ciudad. Aunque estas restricciones son comunes en Medio Oriente, resultan inusuales para Damasco, históricamente laica. La movilización refleja el temor a un retroceso en las libertades laicas del país. Organizaciones ambientalistas de Chile marcharon este domingo en el marco del Día Mundial del Agua para protestar contra la decisión del presidente José Antonio Kast de retirar más de 40 decretos de protección medioambiental. La medida pone en riesgo ecosistemas clave en ese país, considerado uno de los más expuestos al cambio climático. Y antes de irnos, un caso que está acaparando los titulares aquí en Alemania. La actriz y expresentadora de DW, Colleen Fernández, hizo públicas graves acusaciones contra su ex esposo, el actor Christian Ulmen. Lo acusa de haber creado y compartido fotos y videos falsos de ella, elaborados con herramientas de inteligencia artificial de contenido sexual, y de haber luego chateado sobre ellos con otros hombres haciéndose pasar por ella. Este domingo, miles de personas salieron a las calles de Berlín para protestar contra la violencia digital y visibilizar los vacíos legales existentes. La pareja residía en Mallorca, por lo que Fernández presentó una denuncia legal contra su exmarido en España, que cuenta con leyes más estrictas contra la violencia virtual. Mientras tanto, aquí en Alemania, el Ministerio de Justicia anunció que presentará un proyecto de ley para cerrar vacíos en el Código Penal y castigar la creación de videos pornográficos generados con herramientas de inteligencia artificial.
Hasta aquí esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición en dw.com o en nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, junto al equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.